sedientos, ansiosos de conocer, de inundar su presencia, de llenarnos de su presencia, Señor. Usa a nuestra pastora y profeta Sujei, Señor, con carbones encendidos en su boca, que sea el Espíritu Santo hablando a través de ella, Señor. Con guardia y cobertura sobre los instrumentos, sobre el internet, que no hayan interrupciones, Señor, Amén. en el nombre Así poderoso sea, de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Quitamos los velos de cada uno de mis hermanos, que tengan revelación en cada uno de sus corazones, Señor, en Amén. esta tarde, en esta noche. Es, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Pongo cobertura sobre cada uno de mis hermanos, en sus hogares, en sus familias, lo que son y representan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Ok. Viera que yo hace muchos años llevé un curso. Buenas noches, Beira. Llevé un curso de adoración profética. Ese es intercesión profética. Pero también esa adoración profética, que es hermosísimo también. Bueno, es que todo lo profético es muy lindo, ¿verdad? Porque cuando usamos lo profético, ¿qué es lo que estamos usando? Estamos usando la boca de Dios. Cuando hablamos de lo profético, ya no somos nosotros. Cuando hablamos de la palabra profeta, estamos hablando de que somos voceros del Padre Eterno. Estamos hablando de lo que viene. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar de lo que viene. Hay gente que llega y dice, es que una profeta muy buena que llegó a mi iglesia y mi profeta me dijo que yo tenía mucho dolor en mi corazón y que estaba muy triste. Eso no se llama profetizar. Eso se llama ciencia. Eso se llama ciencia. O cuando le dicen, es que viera que llegó una profeta y me dijo que yo estaba pasando pruebas muy fuertes y que mi esposo se me maltrataba y que aquí que allá. Eso se llama discernimiento, ¿verdad? Discernimiento. Entonces, lo profético, ¿qué es lo profético? Lo profético es cuando hablamos del futuro. Eso es lo profético. Cuando hablamos del futuro, de lo que el Padre tiene para nuestras vidas en la parte futura. Esa es la parte profética. Siempre lo profético viene tomado de ciencia, de discernimiento. Un profeta por lo general va a tener ciencia y discernimiento. Después, la mayoría de profetas tienen consejo, ¿verdad? Sabiduría, también es parte de los profetas. Sabiduría. ¿Por qué? Porque si un profeta no tiene sabiduría, hay amados, van a meter las patitas donde no tienen que meterlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a empezar a hablar en su carne. Bienvenidos los que acaban de entrar, María Elena, Lucrecia, Manuelito, bendiciones. Van a empezar a hablar en su carne. Estamos con el tema de intercesión profética, ahí para que se ubiquen. Entonces, ¿qué pasa? En la parte profético, uno tiene que estar muy conectado a Dios. Amados, ustedes a mí no me escucharán. Cuesta mucho cuando yo empiezo, que Dios me empieza a dar palabra profética. Porque yo para darle palabra a alguien que Dios me la dio, yo la peso 1000 veces. O sea, yo le pido a Dios confirmación, confirmación, confirmación. Ha pasado que yo he estado en cultos donde tal vez la palabra que tenían que darle a una persona se la dieron a la de la par. Porque no supieron discernir. ¿Verdad? Entonces a mí me da mucho susto. Entonces, bueno, pero vamos a hablar, después les doy cursos de profetas. Ahora vamos a hablar de la intercesión profética. Porque sí es un tema muy bonito, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo es profeta, amados. Es más, a mí ni me gusta que me digan profeta. Yo sé quién soy en el Señor, yo necesito. Y él aparece profeta Sujei porque así había abierto mi correo. Entonces aparece así por todo lado, pero a mí ni me gusta. Porque hay gente que lo ve a uno como brujo. No como hijo de Dios, sino como un brujo y un adivino. Y cuando llegan y le dicen a alguien en la iglesia,
viene una profeta, todo el mundo dice, ay, sí, yo me voy a poner adelante para que me digan, ¿verdad? Y casi que levantan los brazos. Y uno ve, al menos yo soy de las que yo estoy predicando y yo estoy viendo todo el panorama en la iglesia, ¿verdad? Y en la que más se me levantó fue la que menos fui. Y le dije, ¿verdad? Porque yo me voy a los de atrás, a los que se me esconden, ¿verdad? A los que están allá y no quieren recibir nada. Porque han sido heridos, porque, bueno, y si Dios me habló de la persona que estaba al frente haciéndome todas las muecas, perfecto, yo voy y le doy la palabra de parte de Dios. Hola, muñeca, ¿cómo está? Que Dios me la bendiga, mi amor. Vea, la alumna más pequeñita que tenemos. Qué bendición, mi amor. Y entonces, ella siempre está en todas las clases. Entonces, esa es la parte profética. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Bienvenida a Sadie Gutiérrez. Qué bendición también. Otra que entra por primera vez en estas clases de los miércoles. Bienvenida. Hoy tenemos bastantes nuevos. Qué bueno. Tienen que invitar a personas, ¿verdad? Para que puedan entrar y recibir la bendición también. Y no solo ustedes aprendan, ¿verdad? Sino todos los que puedan. Entonces, ¿qué pasa? Pastora, Dime. eh, un impío ser, digamos, profetizar, cualquier persona. Una persona que no conoce del Señor si puede profetizar. Viera que me recuerda una historia ahí en la Biblia que dice que Saúl se había apartado de la presencia del Señor y hubo un momento que él iba detrás como cazando al rey David. En eso estaba el profeta Samuel. Y dice que él mandaba soldados y que profetizaban, que eran llenos del Espíritu Santo. Yo me sé esa historia. Y dice que Saúl fue y él también, digamos, pero él estaba, no estaba bien con el Señor, no estaba apartado de la presencia de Dios. Es que Sí. Samuel refugió a David y la nube de la gloria del Señor tenía todo el campamento del profeta Estaban Samuel. bajo la nube de la gloria de Dios en Y aquel cuando momento. iban a perseguir a David para matarlo, en el momento en que entraban al ¿Están escuchando? Escuchan, sí, lo que está diciendo Enrique. Se oye bajito, pero sí se oye. Ajá, Eric. Casi no se escucha, Susei. Ok. Se escucha muy bajito. Yo me escucho muy bajita. No, Enrique. Ah, bueno, es que Enrique estaba por allá. Es que él está escuchando la clase por allá, ¿ve? El pastor Enrique. Bendiciones, ¿cómo están todos? ¿Y cuál era la pregunta? Espera para que Eric termine la pregunta. Eric. Sí, digamos, a veces hablando con alguien uno sintiera como si, por ejemplo, yo estoy hablando con un vagabundo, con un indigente, y a veces dijera yo, mira, como si el Señor usara a alguien para hablarle a uno así. Entonces, a mí me llega a eso como si el Señor usara ciertos tipos de personas impías o que no están en su camino para hablar y profetizarle a uno. Sí. O no es así, o será que me lo imagino, no sé si será. Sí. Tienen razón, Eric. Diga, usted, asómese, o si no, no ve. Bendiciones, ¿cómo están? Ahí Que le Eterno media los bendiga cabeza. a todos y a todas. Bendiciones. Lo que habla Eric ahí es que en el libro de Reyes, en el libro de Reyes no, en Primera de Samuel, habla de que el profeta Samuel, cuando llega David y lo anda buscando Saúl y todos los soldados de Samuel de Saúl para matar a David, el profeta Samuel refugia a David en su campamento, en su territorio. Y lo que pasó fue que la nube de gloria del Señor estaba sobre el campamento del profeta Samuel. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En el momento en que el vallado de gloria estaba sobre el campamento del profeta y estaba aguardando al profeta Samuel y a David, en el momento en que Saúl mandó unos soldados a que fueran a matar a David, dice que en el momento en que ellos atravesaron ese vallado de gloria donde estaba el profeta y David, empezaron a profetizar. Y entonces dice que ellos se devolvieron a donde estaba, ¿Cómo ese profesor? a donde estaba el profeta, donde estaba el rey Saúl.
Y ellos se devolvieron, y en el momento que se devolvieron comenzaron a hablar en lenguas. Y entonces el rey Saúl se extrañó y se asustó, y él dijo, ¿cómo es posible que ellos estén hablando en lenguas? Si yo los maté solamente, si yo los mandé a que fueran a matar a David y al profeta Samuel. Y entonces dice que Saúl se fue a donde estaban el profeta y donde estaba David. Y dice que en el momento en que el rey Saúl penetró ese vallado y entró sobre la nube de gloria donde estaba el profeta y el rey David, él empezó a profetizar también. Recordemos que el profeta, que el rey Saúl también era un ungido del Eterno. Él como era un ungido del Eterno, él también era un rey, era un hombre escogido. También era un hombre que profetizaba, pero él nunca sabía que tenía el don. Y en el momento en que él entró a esa gloria del Señor, empezó a profetizar. Pero también dice en el libro de Hechos que en los últimos días veremos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos que profetizarán. También dice en el libro de Éxodo que el profeta, que dice que Moisés estaba hablando con Aarón, y en ese momento llegaron unos soldados del ejército de Israel y le dijeron a Moisés y a Aarón, Moisés, pero la gente está profetizando por todos lados, por lo mismo, porque la nube de gloria estaba sobre ellos. Pero sí, mucha gente que esté en pecado, mucha gente que esté alejada del Señor, mucha gente que no sea profeta o que no sea pastor o que no sea algo que el Señor lo haya puesto, el Señor si le place a cualquiera, Él le da el don de profecía. Así es. ¿Se acuerda el borrachito que le dio palabra a usted, flaco? Ajá. ¿Cuándo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? Hace mucho fue. Que usted se asustó, ¿verdad? Sí. Ve, amados, yo les puedo decir que desde que yo estaba pequeña, Me expliqué con un poquito del comentario con respecto a eso de la nube de gloria de Saúl y David y Samuel. ve, ahí está. Samuel, pues, envió a los soldados ahí está la historia. ¿Me entendieron un poquito, sí? No, nadie entendió. Perfecto, Enrique, sí, muchas gracias, Ok. pastor. Ok. Eli, ¿me iba a preguntar algo? Permiso, sí, Elizabeth Sánchez, que me Sí. prendió primero, a ver. en realidad, perdón, A ver, en realidad ellos no profetizaron los soldados. Ellos vieron un grupo de profetas y ellos se llenaron del Espíritu Santo al ver los profetas que profetizaban. Entonces fueron llenos, pero los soldados no profetizaron. Bueno, la versión Ahí mía está el dice que los versículo. soldados. La versión mía es del hebreo al español y dice sí, que los soldados. es una traducción del hebreo al español que habla de los soldados que profetizaron. Sí, bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Sino que sí, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Los dones son irrevocables. Usted puede ser profeta y usted se aparta de Dios y a usted el don nunca se le va a quitar. Usted nació siendo profeta. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos yo, en mi caso, amados, yo les puedo decir, se los puedo decir de verdad delante de Dios, que Dios, cuando yo estaba en el mundo, a mí Dios me usaba. Y yo estando en el mundo y a mí Dios me usaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa a cualquiera. La gente dice, la gente cree que Dios piensa como uno. Dios piensa completamente diferente a nosotros. La misericordia de Dios va más allá. Y cuando Dios dice que si Él tiene que usar las piedras, aún las piedras hablarán. ¿Verdad? Eso dice la palabra. Que aún las piedras hablarán. Eli. Recuerde que en Números 22:2, donde el burro le habló a Abraham, ¿se acuerda? Ajá. Le habló. Ajá. Sí. Abalá. Lo que pasa, sí. Yo en el caso mío, amado, yo desde pequeña, mi Dios me usaba viendo demonios. Me usaba en ciencia, en discernimiento, en profecía. Era algo tremendo desde pequeña. Bueno, yo conocí al Señor a los 3 años y acepté a Cristo a mis 3 años. Pero después de eso, que yo me fui al mundo. Y yo tomaba, amados, y yo sabía lo que iba a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces antes
de que nosotros, porque yo estaba metida en ocultismo, que había entrado ya después, adivinación. Entonces yo tuve que ser libre de ese espíritu de adivinación en algún momento también, ¿verdad? Eso tenemos que tener mucho cuidado, pero también cuando Dios tiene que hablar, Él utiliza hasta las piedras, hasta el burro. O sea, Él va a utilizar cualquier cosa. Y les voy a decir otra cosa. Ayer llegó un borracho, a mi hijo le pasan un montón de cosas, ¿verdad? Los que vieron la vez pasada el video del hombre que no sabía hablar en hebreo y empezó a hablar en hebreo a mi hijo que lloraba y que le decía que esas palabras salían de la boca de mi hijo. A mi hijo le pasan cosas, a mí me pasa mucho así, ¿verdad? A mí las personas de la calle y todo eso siempre se me acercan. Ahora como que ha mermado un poco, pero antes era algo tremendo. A mí me agarraban y me abrazaban en la calle ellos. Era algo. Entonces ayer estaba mi hijo trabaja en Alajuela con el suegro de él. Ellos tienen puestos como de flores, pero en las calles. ¿Verdad? Y mi hijo va y le ayuda a él. Y ayer llegó un borrachito, dice, y dice que le decía, es que dígale a ese, y decía malas palabras, que él me está persiguiendo. Supuestamente el diablo venía persiguiéndolo. Y dice que en eso se vino y le dijo, yo bendigo este lugar en el nombre de Jesús y declaro que este lugar será lleno de la gloria del Señor y que usted venderá muchas flores. Amados, dice mi hijo que él se quedó porque dice que el hombre empezó a hablar como que si no estaba borracho. Y después empezó que es que a esconderse el borracho, esconderse del diablo que lo andaba persiguiendo. Y después llegó y le dijo, es que, vea, dígale a ese mae, llegó y le dijo, perdón de ustedes, dígale a ese mae que se vaya porque se quiere quedar aquí. Y yo no quiero que se quede a la par suya, le decía a mi hijo, ¿verdad? Pero él llegó a orar. O sea, ¿qué hizo? Vamos a entrar al tema. Él llegó a profetizar, a interceder por el puesto de mi hijo. Imagínese, Eric, un hombre que andaba súper ebrio y empezó a orar y a profetizar sobre el puesto de mi hijo. Y claro que sí puede pasar. Claro que sí, a Enrique le ha pasado. A Enrique lo han parado borrachitos y le han dado palabra. Y a mi hijo, ni para qué. A mi hijo, Dios siempre los utiliza para mi hijo. Y a mí también. Y yo sé que yo, un borracho, yo profetizaba en algún momento. Cuando estuve en algún momento ebria, yo profeticé. Y era palabra de Dios, o sea, no era yo. Era Dios hablando a través de mi boca. Sí hubo un momento que ya quiso entrar adivinación, ¿verdad? Y venir a hacer daño. Pero es más fuerte Dios que todo. O sea, Dios siempre va a usar todo para su gloria, para su beneficio. Amén. Es que a veces creemos que solo la gente que está metida en una iglesia, hermanos, y yo conozco montones de pastores, profetas, evangelistas y de todo lo que hay en la iglesia, amados, y están en las calles tirados. En las calles ahorita hay muchos pastores, muchos profetas, muchos evangelistas tirados en las calles. Es muy duro. Es muy duro, pero aún Dios los usa. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. Esos dones son irrevocables. Esos dones están ahí para el uso de parte de Dios, para Dios. ¿Verdad? Entonces, eso que dice Eric es perfecto. Eso es así. ¿Qué es la intercesión profética? Vamos a ir. Dice, lo profético es un ámbito donde todo el señorío y el poderío de Dios se manifiesta en una dimensión donde no es mostrada la riqueza, el poderío, todo el recurso del Padre para la intercesión profética. Y Dios dijo, hayas luz y hubo luz, que haya luz y hubo luz. Amén. ¿Él está hablando? No. Ah, bueno, ya. Entonces dice, haya luz y hubo luz. Génesis 1:3. Dios y ordenó que el mundo espiritual sean cosas manifiestas al mismo físico. Cuando usted intercede, cuando usted ora por alguien, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, dale una casa a Juana.
Por favor, Señor, te pido por los hijos que se conviertan al Padre Eterno. Señor, te pido, Padre, que la economía de ella crezca cada día más y que ella sea bendita. Eso es intercesión profética. Padre, te pedimos que tú sanes a Chepita. Te pido, Señor, que Chepita sea sana en el nombre de Jesús y que sus días sean largos. Eso es intercesión profética. Estamos orando hacia el futuro de la persona. Amén. Entonces dice, pone un ejemplo de la Biblia. Hágase la luz. ¿No había luz? ¿Qué hizo el Padre? Una intercesión profética. Oró proféticamente y se hizo la luz. Amén. Eso está en Génesis 1:3. Y Dios y ordenar que del mundo espiritual sean cosas manifiestas al mundo físico. O sea, lo espiritual, lo que está en el ámbito espiritual, ¿qué vamos a pedir? Que se haga físico. Que se manifieste en el mundo físico. Amén. Lo que no vemos. ¿Qué pasa cuando oramos por una persona que está en silla de ruedas? Para que se levante. ¿Qué estamos haciendo ahí? Vamos a ver quién me contesta. Intercesión como un acto profético, pastor. Un acto profético de intercesión. ¿Qué estamos haciendo ahí? Dice aquí, Elena, dice que estamos orando